Bueno, yo creo que todos tenéis ciertos conocimientos o cierta idea de lo que es la inteligencia artificial y el que no lo tenga, pues ya tiene que correr, porque es que esto, de hecho, desde que yo he preparado, esto lo preparé la semana pasada, anoche estuve revisando y han salido cosas nuevas, ¿eh? Aquí todas las semanas está saliendo algo nuevo. En digestivo, en nuestra especialidad, ya en este momento, en la actualidad, nos permite tener una mayor eficiencia clínica, automatizar tareas, agilizar toma de decisiones. También nos permite predecir y hacer un pronóstico, analizar datos clínicos, imágenes. Nos permite hacer incluso una medicina más personalizada porque nos permite optimizar los tratamientos según el paciente. Nos permite también hacer un diagnóstico precoz y preciso. Nos permite mejorar la gestión de recursos, esto a las empresas de seguros privados le encanta, mejora el control y seguimiento de los pacientes crónicos mediante dispositivos electrónicos y wearables que ahora vamos a ver, que es curiosísimo, y también, por supuesto, nos permite mejorar en la investigación, es fundamental, todo lo que nos está ayudando la inteligencia artificial en el desarrollo de ensayos clínicos, de nuevos medicamentos, etcétera, y sin ninguna duda en nuestra especialidad lo que es una pasada es en la endoscopia. La endoscopia asistida hay un antes y un después. Ahora mismo no se concibe realizar o hacer endoscopia sin la ayuda de la inteligencia artificial por todas las ventajas que tiene, ¿no? Yo creo que aquí hay muchos endoscopistas y seguro que se lo saben muy bien. Recordados que ahora mismo la inteligencia artificial nos permite detectar lesiones en tiempo real, nos permite caracterizar lesiones con programas que son totalmente que se pueden adquirir sin ningún problema, nos permite mejorar la calidad de la exploración, con la tasa de detección de adenomas aumenta muchísimo con la inteligencia artificial, nos permite también facilitar lo que es la valoración de la cápsula endoscópica, que sabéis que es un poco latoso y con la inteligencia artificial pues podemos hacerla muchísimo mejor. Y, por supuesto, tiene aplicaciones en la terapéutica endoscópica porque nos puede permitir guiarnos en las resecciones mucosas o en las disecciones submucosas. Permitirme nada más esta comunicación del último Congreso Norteamericano en San Diego, que me parece espectacular, que es que simplemente la inteligencia artificial ya nos permite incluso diagnosticar la infección por Helicobacter. Es decir, no hace falta ya biopsias. Directamente la endoscopia nos analiza y nos dice este estómago tiene Helicobacter, este estómago no tiene Helicobacter. Esto está presentado en San Diego hace unos meses. Pero bueno, no me han dicho que hable de esto. Afortunadamente tenemos que hablar en la neurogastroenterología. Neurogastroenterología, entre otras cosas, también abarca los trastornos motores, abarcan pruebas muy complejas de motilidad, pero también abarcan los trastornos funcionales digestivos. Y entonces es fundamental todo lo que nos ofrece la inteligencia artificial, pues nos va a permitir aumentar la precisión diagnóstica hasta un 85%, nos va a permitir reducir el tiempo de trabajo hasta un 40% y, por último, un 60% más de eficiencia clínica. La gente de la sanidad pública y privada, sobre todo los seguros privados, se les salen los ojos cuando ven esto. Esto es alucinante. O sea, esto es una cantidad de dinero impresionante, una cantidad de eficiencia impresionante que nos puede facilitar el manejo de los pacientes. Vamos a revisar muy rápidamente estos tópicos. En primer lugar, ¿qué utilidad tienen las pruebas funcionales digestivas? Bueno, en las pruebas funcionales digestivas ya sabéis que generan conjuntos de datos muy complejos que a veces requieren, bueno, y a veces, siempre requieren de una evaluación experta, expertos que a veces tienen que formarse, que no es fácil. Las pruebas, como antes han dicho una compañera, tampoco son accesibles a todo el mundo y además la interpretación humana, como siempre, es propensa a la variabilidad, sobre todo en los casos complejos, ¿no? La inteligencia artificial con algoritmos nos permitiría abordar estas limitaciones y automatizar precisamente el procesamiento de los datos, ¿no? Sin ninguna duda, la manometría de alta resolución es la técnica donde más ha avanzado la inteligencia artificial. Vamos a pasar por encima. Nos va a permitir analizar automáticamente los trazados, clasificar los trazados según la última clasificación de Chicago. También nos va a permitir detectar anomalías, incluso anomalías que no somos capaces de detectar. Y, por último, nos va a permitir, y esto es lo mejor, interpretar clínicamente, porque como vas a ver los síntomas del paciente, vas a ver los hallazgos, directamente nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Es que lo va a hacer todo, ¿no? Os voy a presentar algunos estudios, los más significativos. Este es un trabajo de un grupo rumano muy activo en esto, que curiosamente os lo traigo porque está publicado en una revista de ingeniería, no de medicina, revista de ingeniería. Revista Sensors, con un alto índice de impacto, y este grupo rumano ya en el año 22 ya hablaba de que conseguían con un modelo de aprendizaje automático, que es un subtipo de inteligencia artificial, una precisión diagnóstica del 86% en 10 subtipos manométricos. Era la clasificación de Chicago la 3.0, no la 4.0. Aquí hablaba de peristalsis fragmentada, que sabéis que ya está incluida
dentro de la peristalsis ineficaz, pero, por ejemplo, los 3 tipos de acalasia perfectamente lo hacía el programa, ¿no? Reducía un 50% en tiempos de análisis. Emanuel, imagínate el tiempo que ganarías tú si esto lo aplicas, ¿no? Podrías hacer muchas más cosas. Este mismo grupo, 2 años después, en el año 24, crea ya un algoritmo con el sistema Gemini, que es el de Google, que lo sacaron a finales del año 23, un estudio, o sea, un algoritmo con aprendizaje profundo, que es, como que dice, la inteligencia artificial más compleja, más completa, que ya analiza imágenes, analiza sonidos, analiza absolutamente todo. Y fijaros que la precisión diagnóstica es más del 90%, muy precisa sobre todo para ver dónde está la sonda y sobre todo para medición de la presión de relajación integrada, y directamente te lo clasifica ya según Chicago 4.0. Esto es de hace un año, ¿no? El grupo de San Diego del doctor Mittal, la verdad es muy activo en esto, diseña este algoritmo de distensión, contracción, y es muy curioso, es como si fuese un endoflip, pero mucho más sencillo de hacer, que aquí lo que hacen es implementar gráficos de distensión y contracción del peristaltismo, que nos permitiría mejorar significativamente muchos pacientes. Por ejemplo, la disfagia funcional, que sabéis que muchas veces no tiene alteraciones manométricas, con esto sí lo veríamos. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí también veríamos lo que es la distensión. Si veis, esto es la distensión, este es un paciente normal y este es un paciente con disfagia funcional. Fijaos cómo la distensión es totalmente anormal. Aquí son ondas mucho más pequeñas y totalmente descoordinadas, ¿no? Este grupo también en el San Diego, también presentó una comunicación muy interesante hablando de esta técnica, de este algoritmo para pacientes con disfagia funcional. Insisto, pacientes que no los podemos diagnosticar con manometría convencional de alta resolución. En cambio, con esta técnica podríamos diagnosticarles. Sin ninguna duda, este es otro trabajo presentado también en San Diego este año, de la manometría con impedanciometría. Este es increíble porque es que con la manometría y impedanciometría nos podríamos ahorrar perfectamente la pHimetría. Es decir, realizando manometría de impedancia tenemos una alta sensibilidad, podríamos predecir la presencia o no de reflujo, sin pHimetría. Increíble, ¿no? Pues es así. Eso ya lo tenemos el algoritmo diseñado y esto está presentado en San Diego este año, en mayo de este año. Con respecto a la manometría no rectal, también ha avanzado muchísimo. Nos va a permitir analizar patrones motores rectales, evaluación automática de la función del esfínter anal, identificación de la disinergia defecatoria, que antes hablaba otra compañera, y, esto es lo que no hablaba esta compañera, pero lo hablo yo ahora, predecir la respuesta clínica al biofeedback. Pero lo que ha dicho ella, y estoy totalmente de acuerdo, es que normalmente paciente que está indicado el biofeedback normalmente suelen ir muy bien. Pero esto encima te lo va a decir si va a ir bien o va a ir mal, ¿no? Va a reducir la variabilidad interobservador, que sabéis que muchas veces es muy importante en pacientes cuando vemos una manometría, y va a mejorar la precisión diagnóstica en los trastornos anorrectales. Aquí hay un grupo europeo muy importante, liderado por un médico de la Universidad de Oporto, que es Mascareñas, que realmente es el que más avanzó en esto, y este, por ejemplo, es el primer trabajo que publica para desarrollar un algoritmo de aprendizaje automático, otro subtipo de inteligencia artificial, que diferencia automáticamente los patrones, al menos de defecación obstructiva y de incontinencia fecal, que como que dices, los dos extremos, ¿no? Lo más sencillo. Y fijaros que los algoritmos que ellos implementan pues tienen una precisión altísima, por encima del 80%, ¿no? Por tanto, estos autores recomiendan utilizar sobre todo el modelo XGB, que es accesible, podemos adquirirlo, para mejorar el diagnóstico en este tipo de pacientes, ¿no? Pero también hace 2 meses acaba de publicar este trabajo donde analizan más situaciones manométricas de manometrías anales muy comunes y utiliza el F1 weight, que es el F1 es el score que se utiliza para ver qué tan bueno es un sistema de inteligencia artificial. 0 es lo menos bueno, 1 es lo más bueno, y fijaros cómo para, por ejemplo, para la hipotensión combinada con hipercontractilidad, con hipocontractilidad o la hipertensión anal es casi del 97, es casi perfecto el sistema de inteligencia artificial para determinar, para identificar a esos pacientes. Con respecto a manometría, también este trabajo es también del profesor Rao
y con un grupo coreano, y lo que hace es analizar otro dato nuevo en la manometría anal, que son los volúmenes de presión integrados en series temporales, que suena así muy raro, pero aquí en esta imagen lo vais a ver mucho mejor. Si nosotros analizamos solamente esta foto, vemos a un lanzador que va a tirar una pelota, no sabemos hacia dónde, y aquí vemos que esto más o menos es lo mismo, una disinergia defecatoria más o menos igual, tipo 1, ¿no? Con una contracción paradójica del esfínter anal. Pero fijaros que este sujeto aquí va a tener una expulsión del balón temprana, va a ser un tío normal, y en cambio este va a tener un problema de una expulsión tardía. Dicho de otra manera, si nosotros analizamos solamente una foto, vamos a ver que es lo mismo. Pero si analizamos todos los volúmenes, lo analizamos cronológicamente, podemos predecir cuál va a ser el comportamiento en la expulsión con balón. Los que hacéis manometría sabéis lo complicado que es a veces hacer el test de expulsión con balón, es una técnica que tienes que complementar con la manometría, es muy desagradable, tardas mucho tiempo. Realmente este programa de inteligencia artificial te lo evita, porque realmente analizando esto ya sabrías exactamente qué va a pasar con el balón del paciente. Con respecto a la pHimetría e impedenciometría también ha habido muchas novedades. Nos va a permitir detectar automáticamente episodios de reflujo con una precisión del 95%, correlacionar los síntomas y el reflujo en tiempo real, detectar mejoradamente los eventos de reflujo no ácido, valoración automática de impedancia basal media. Esto es muy importante. La inteligencia artificial nos va a permitir tener un valor de impedancia de las 24 horas, evitando todos los artefactos que sabéis que es muy habitual en estas detecciones, y un modelado predictivo de la respuesta al tratamiento, ¿no? Voy a poner solamente este estudio de la Universidad de San Luis, pero es muy bonito porque fijaros cómo ellos lo que ven en primer lugar es que se puede automatizar la extracción de datos de impedancia, totalmente automático, que la impedancia basal por inteligencia artificial en supino se correlaciona con la impedancia basal nocturna media, que os recuerdo que es fundamental a la hora de pronóstico de enfermedad por reflujo. Impedancia nocturna basal media, que es un poco coñazo, un poco latoso de medir, porque tienes que medirlo en 3 momentos diferentes de la noche, que el paciente no haya tragado, etcétera, etcétera. Y por último, que la impedancia basal por inteligencia artificial es tan o más eficaz que el tiempo de exposición esofágica al ácido. Es decir, ya la máquina te está diciendo cuántos episodios de reflujo va a tener el paciente. Fijaros cómo el área por debajo de la curva, que es la línea verde de la impedancia basal media, es exactamente igual que la del tiempo de exposición esofágica al ácido. Bien, ¿de qué nos serviría la inteligencia artificial para el manejo de los trastornos funcionales digestivos? Bueno, pues nos va a permitir subtipicar a los pacientes analizando datos clínicos, endoscópicos, radiológicos, analíticos, genéticos y de microbiota para analizar exactamente qué subtipo de paciente nos enfrentamos. Nos va a permitir analizar los datos del paciente con diarios de síntomas, datos de sensores portátiles, nos va a permitir correlacionar síntomas con la dieta, etcétera, ¿no? Aquí os voy a presentar 2 modelos que son publicados este año, que están ahí. Uno es el Deep Gut, que es muy, muy, muy sensible, muy preciso para el diagnóstico de pacientes con problemas digestivos, no solamente funcionales. Y el otro es el GastroGPT, que es de un grupo multicéntrico europeo, algunos compañeros y amigos míos de otros hospitales, donde lo que desarrollan es un modelo de lenguaje extenso, es un Deep Learning, es una inteligencia profunda, es la más compleja de todas las inteligencias artificiales, y fijaros, es una pasada, ¿no? O sea, la efectividad, la precisión de la evaluación del paciente, de cómo analiza los estudios, cómo se hace el manejo y cómo se produce, cómo estudian los casos complejos es casi del 100%. Es decir, la máquina hace absolutamente todo. Con respecto a los análisis de datos del paciente, aquí sí tengo que hablar de un trabajo del doctor Pimentel, que lo hablamos antes. Este trabajo fue el primero que realmente aplicó un sistema de inteligencia artificial publicado hace 3 años en la aplicación Dieta Health, que la utilizó en un grupo de pacientes que estaban en un ensayo clínico de síndrome de intestino irritable, y su objetivo era un objetivo muy sencillo, pero a la vez fantástico, ¿no? Que era validar la capacidad de la inteligencia artificial para definir correctamente cómo eran las heces del paciente. Y para eso tiene esa máscara. El paciente lo que tenía que hacer era una foto de sus deposiciones aquí y lo analizaba, ¿no? Lo bueno es que la máquina no solamente analizaba eso, el paciente lo que decía era qué tipo de la escala de Bristol era, sino que la máquina te analizaba también la consistencia, la fragmentación, los bordes cómo eran, incluso el volumen de la deposición. Por supuesto, la aplicación fue muy superior, mucho más precisa que lo que decía el propio paciente. Es decir, se equivocaba más el paciente analizando sus deposiciones
que esta aplicación. Un grupo español está a punto de lanzarse y ya se puede comprar, si alguno tiene interés, esta maquinita que la puedes colocar en tu inodoro y la maquinita te analiza la deposición y la orina. O sea, ya puestos, pues te hace una foto de todo, ¿no? Y al analizarte todo esto, te toma los datos, lo analiza, lo mezclas, lo manda a su médico, lo manda a tu médico y te dice absolutamente si te tienes que preocupar o no, dependiendo cómo sea tu orina, el color de tu orina, la cantidad de tu orina y el color y las características de tus heces. No me lo estoy inventando, eso ya lo podéis adquirir, esto ya está a la venta, ¿no? Y ya por último, vamos a finalizar cómo nos ayuda la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos fármacos. Bueno, básicamente identificando dianas terapéuticas, diseñando ensayos como Dios manda, lo que os he dicho antes, muy importante evitar los sesgos. Es terrible cuando vemos estudios, sobre todo el tema de probióticos, que no podemos comparar ni uno con otro porque son totalmente diferentes. La medicina de precisión, desarrollar fármacos personalizados según perfiles genéticos y fenotípicos. Y aquí, pues eso, la inteligencia artificial nos va a permitir definir exactamente qué microorganismos son los que nos pueden valer, hacer un screening de potenciales probióticos y realmente contribuir al diseño y a la creación de esos probióticos. Esto no es ciencia ficción. Esto ya hay varios probióticos así diseñados y quiero exponer este, que a mí me parece los más importantes, los más interesantes, que es a raíz de este estudio del British Medical Journal del año 22. Aquí diseñan, es un probiótico que comparan contra placebo para el control del azúcar postprandial, el control de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Realmente lo que sucede es que diseñan un probiótico con 5 cepas. Hay una, que es la más importante, que es la Kermansia mucinífila, que si os acordáis de la charla anterior, esta es la cepa que más butirato produce, qué casualidad. Bueno, pues esas 5 cepas consiguen controlar el azúcar de los pacientes. Esto lo podemos comprar en Estados Unidos y se llama Pendulum Glucose Control y te baja la hemoglobina glicosilada, te baja los picos de glucosa postprandiales y cuesta $99 y la gente lo toma. Y esto es tan eficaz como la metformina. Y es un probiótico diseñado por inteligencia artificial. No hay mucho más tiempo, así que simplemente hablar de qué son los retos actuales. No es todo tan bonito, tenemos que regular, en eso sí estoy yo orgulloso. En Europa, desde hace 6 meses, hay una regulación muy estricta de lo que es la inteligencia artificial, cosa que todavía en Estados Unidos no hay, y entonces eso pues, nos permite evitar algún problema. Hay que valorar bien la evidencia, necesitamos estudios en el mundo real, no solamente en laboratorios. Factor económico, qué casualidad, todo esto va a ahorrar mucho dinero y al final, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a tener, dónde vamos a aplicar la inteligencia artificial? ¿Cuando nos interesa ganar dinero o no? Es algo que tenemos que pensar. Lo de los sesgos, cuidado con hacer estudios en presentación en gente que no sea realmente la población que tenemos que ver, y esto es lo más típico. ¿Quién es el responsable final? Una endoscopia. Dices, este pólipo no lo quites, que es benigno. Y si era un cáncer, ¿quién va a la cárcel? La máquina, la inteligencia artificial, el endoscopio, tú. Ese es el problema, ¿no? Entonces, hay factores éticos y legales. ¿Qué pasa con todos esos datos? Todo esto que os estoy contando, todo esto son datos y datos y datos de endoscopias, datos y datos y datos de manometría. ¿Y eso qué pasa con eso? ¿Dónde está eso? ¿Está en la nube? ¿Está en Venus? ¿Alguien puede entrar y rescatarlo? Eso hay que gestionarlo muy bien y cuidado con eso, con la privacidad. Tú cuando has metido alguna manometría, por ejemplo, para hacer un estudio, ¿le has pedido permiso a tu paciente de que lo vas a meter? No, pero lo estamos metiendo. Nosotros en mi hospital estamos metiendo ahora mismo manometrías. Ahora les estamos pidiendo permiso porque tenemos una ley europea, pero hace 2 años no. O sea, es un tema muy complicado, ¿no? Pero bueno, finalizando, la inteligencia artificial no es el futuro, es un presente muy real, lo que os he dicho al principio. Yo sé que todos vosotros lo controláis, pero si hay alguien que no lo controle, que mañana mismo se ponga a investigar, porque esto lo tenemos ya. No es que vamos a tenerlo dentro de 15 días. Yo en la facultad de medicina, por ejemplo, nosotros en las clases, yo doy clase de fisiología digestiva, ya tengo que hablar de esto. No puedo dejar de hablar de esto. Se aplican las pruebas funcionales digestivas mejorando y agilizando el proceso diagnóstico, facilita el uso de aplicaciones y dispositivos portátiles para el control y el tratamiento de los trastornos funcionales, nos va a permitir desarrollar nuevos medicamentos, probióticos sobre todo. Necesitamos una formación continuada, vosotros, nosotros y los futuros médicos, y necesitamos que se regule muy bien. Insisto, en Europa desde hace 6 meses hay una ley muy restrictiva, pero en el resto del mundo no.
La inteligencia artificial, esta es una opinión mía, no va a reemplazar nunca al médico, sino que es una herramienta para ayudarnos a diagnosticar mejor a los pacientes y a personalizar el tratamiento. Pero el médico vamos a seguir existiendo, creemos al menos. Bueno, dentro de 100 años no lo sé, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, le dije al ChatGPT que me hiciese ya que me pusiese un dibujo de algo bonito de Madrid y tal, y mira lo que me sacó. Ahí hay una cosa que yo no sé muy bien qué es, que son esas torres de ahí, si alguien lo sabe, ¿vale? Y eso es lo que dice el ChatGPT, pero después me puse a buscar por internet y esto es lo que es la realidad. Quedaos con lo que queráis. Muchísimas gracias por todo.